bonitos artistas, mi nombre es Vanessa Camacho, su compañera de arte y dibujo, junto con quien podrán explorar su creatividad e imaginación para convertirse en grandes artistas. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te conectes a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Por esta vía puedes compartir dibujos, creaciones, obras, esculturas, comentarios, todo lo que tú quieras, pues estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño. También me gustaría regalarte la frase del artista Pablo Picasso que dice así: todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo un artista cuando crecemos. Y con esta frase el artista básicamente quería evidenciar la realidad de que existe un estigma y un prejuicio sobre dibujar o pintar cuando somos adultos, puesto que se cree que lo de la creatividad es solo para niños, pero no es así. La seriedad y la responsabilidad no tiene que estar peleado con el arte, por eso no importa tu edad. Puedes dibujar, pintar o crear cualquier obra artística, pues nada tiene que ver con la edad. Ahora, entrando un poquito en materia sobre lo que aprenderemos el día de hoy, nos corresponde conocer sobre el drapeado y el tenebrismo. Así que si ya estás lista, comencemos. El drapeado es la técnica de dibujar la forma en que la tela o la ropa cae y se pliega sobre un cuerpo, un objeto o una superficie. Es fundamental en el dibujo artístico porque es lo que da a las telas un aspecto realista y tridimensional. Más allá de simplemente dibujar líneas, el drapeado se trata de entender cómo la gravedad y la forma del objeto subyacente interactúan con la tela para crear diferentes tipos de pliegues, sombras y luces. Algunos elementos clave para lograrlo podrían ser, primero, pliegues. Estas son las arrugas o dobleces que se forman en la tela. No son aleatorios, se forman por la tensión, el peso de la tela y la gravedad, además de la luz y la sombra. El claroscuro es fundamental para dar vida al drapeado. Las sombras más oscuras se forman en el fondo de los pliegues, mientras que la luz incide en las partes más elevadas. Los degradados entre la luz y la sombra son lo que le da el volumen a la tela. Y es que es muy sencillo, ya antes habíamos hablado un poco sobre la tela, te recuerdo entonces que la clave está en los puntos de tensión. Si tú comprendes la gravedad y el movimiento de la tela dependiendo de su peso, bien sea, yo te digo, por ejemplo, tela tejida o tal vez esta que es un poquito más vaporosa, dependiendo de eso, esta puede hacer más o menos arrugas. Así que si tú entiendes el tema de la gravedad y los puntos de tensión, pronto vas a poder dominar esta técnica y lograr prendas muy realistas. Sigamos aprendiendo porque aún nos queda más por conocer. En cuanto al tenebrismo, este es un estilo pictórico que se caracteriza por el uso de un contraste dramático entre luces y sombras, con una iluminación intensa que se proyecta sobre un fondo casi completamente oscuro. El término proviene del italiano tenebroso, que significa oscuro o sombrío. A menudo se le asocia con el artista italiano Caravaggio, considerado el mayor exponente de este estilo. Aunque el claroscuro ya se había utilizado antes, el tenebrismo lo llevó a su máxima expresión. Conozcamos ahora las características clave del tenebrismo. Primero, el contraste extremo. La característica más distintiva del tenebrismo es el uso de una iluminación brusca y puntual, creando un fuerte contraste entre las áreas de luz y las de sombra. Las figuras iluminadas parecen emerger de una oscuridad total. Y es que, en palabras simples, aunque el claroscuro, o bien el tenebrismo, nace del claroscuro y están muy profundamente relacionados, no son lo mismo, porque el tenebrismo buscaba mostrar escenas mucho más crudas, dramáticas, incluso un poquito feas. ¿Por qué? Porque decía que el realismo era así, feo, no tan idealista como se podía ver en el arte con los colores, unas correcciones aquí y acá, todo armonioso. Pues adivina qué, la vida real no siempre es así. Eso es lo que quería transmitir. Entonces, con este contraste dramático entre las luces
luces y las sombras, además de utilizar la luz como un foco puntual para definir hacia dónde debían dirigirse los ojos, lograba composiciones completamente increíbles. A mí también me gustaría aplicarlo. ¿Qué piensas al respecto? Aprendamos un poco más sobre cómo lograr este estilo. Continuando con las características claves, también están los fondos oscuros. A diferencia de otras obras con sombras, en el tenebrismo los fondos son prácticamente negros o muy oscuros, lo que elimina cualquier referencia espacial y dirige toda la atención del espectador a los elementos iluminados. También posee luz direccional. La iluminación no es natural. A menudo parece provenir de una fuente de luz única y oculta, como un foco que ilumina de manera teatral solo los detalles importantes de la escena. Finalmente posee realismo crudo. El tenebrismo se utilizó a menudo para representar escenas realistas y a veces crudas. La luz intensa acentúa los detalles, las texturas y las imperfecciones de las figuras, lo que añade dramatismo y mucha humanidad a la obra. ¡Wow! En verdad que es un montón. Por eso me encanta aprender sobre nuevos estilos y nuevas formas de aplicar las técnicas que conocemos hasta ahora para hacer nuestras propias creaciones. Ahora debemos irnos a un pequeño corte, pero al regreso seguiremos aprendiendo más sobre este estilo cuando regresemos con Dibujo Lab. ¿Qué tal, amiguitos? Ya estamos de vuelta con más de nuestro programa Dibujo Lab. En el segmento anterior estuvimos conociendo un poco sobre el drapeado y el tenebrismo. Si tienes algún comentario, aporte o pregunta que hacer respecto a este tema, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que quieras enviar por aquí, bien sea tus dibujos o comentarios, estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo y responderlo con mucho cariño. Y haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que, empezando con el drapeado, este consiste en comprender la gravedad y los puntos de tensión sobre una tela para poder dibujar sus pliegues. Las luces y las sombras son lo que le dará el efecto de tridimensionalidad y realismo a cualquier prenda que quieras dibujar. Asimismo, el tenebrismo está profundamente relacionado con el claro-oscuro y el uso totalmente contrastante y extremo de luces y sombras. Esto para crear escenas completamente dramáticas y teatrales que reflejen realismo y a la vez mucho drama, casi lo feo de la realidad, en contraposición del arte que buscaba más una imagen idealista. Su principal representante es Caravaggio y, como muchos movimientos artísticos, proviene de Italia. Ahora, amiguitos, tenemos que tener una breve pausa de este tema, pero tranquilo. Te tengo preparada una dinámica súper divertida. En esta vamos a poder afianzar algunos de nuestros conocimientos, cosas que hemos visto hoy o que quizás hemos visto en episodios anteriores. Y si no sabes, tranquilo, porque vas a poder aprender. Eso es lo más importante. Ahora déjame explicarte de qué trata todo esto. Va a aparecer en pantalla una imagen borrosa. Este puede ser un artista, un museo, una obra o cualquier otra cosa relacionada. No te voy a dar pistas, al menos no ahora. Poco a poco diré una que otra cosa que te dé una idea para ver si logras hallar la respuesta, y luego de un par de segundos sabremos si estabas en lo correcto o no tenías idea de qué se trataba. ¿Estás ansioso por comenzar? Yo sí, así que vamos allá. Bueno, amiguitos, ahora vamos con la primera imagen y sí, está bastante borrosa. Es un artista japonés conocido por crear el manga de Dragon Ball. Ya sabes quién es, está facilísima. En efecto, se trata de Akira Toriyama. Él
Él fue un legendario mangaka y diseñador de personajes japonés, mundialmente conocido por ser el creador de la icónica serie Dragon Ball. Nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya. ¡Wow! Hace un montón de tiempo. Vamos ahora con la siguiente imagen y sí, si la anterior estaba borrosa, este tiene un toque mucho más complejo. Te daré una pequeña pista. Es el proceso de adaptar, modificar o diseñar un objeto. ¿Ya sabes de qué estamos hablando? Aquí lo hemos dicho muchas veces. La respuesta es customización. Este es el proceso de personalizar una ilustración o diseño para que se adapte a las preferencias, ideas o identidad del artista. ¡Wow! Muy bien, seguro esta sí la sabías. Vamos ahora con la tercera imagen y ¡wow! Sí que está borrosa. Pero creo que es un museo. ¿Qué dices? Pequeña pista, está en Coyoacán, México, del artista Frida Kahlo. ¿Sabes cuál es? Fácil, fácil, fácil. Y sí, la respuesta era súper obvia, el Museo Frida Kahlo. Es el recinto cultural más representativo del artista mexicana, así como es contenedor de parte importante de su legado artístico y conceptual, también conocido como la Casa Azul. Vaya, esa sí me la sabía. Ahora vamos con la última. Vaya, está un poco compleja. Sí. Difícil saber qué hay ahí, pero te dejaré un dato. Es un movimiento artístico del siglo XX. Prioriza la expresión de las emociones subjetivas del artista. ¿Ya sabes de qué hablamos? ¡Ding, ding, ding! La respuesta era expresionismo. Este es un movimiento artístico y cultural internacional surgido a principios del siglo XX, principalmente en Alemania, que prioriza la expresión de las emociones subjetivas del artista sobre la representación fiel de la realidad. ¡Wow! ¡Qué divertido! Me encanta porque así podemos seguir aprendiendo más de aquellas cosas que no sabíamos y reforzando las que sí conocíamos con antelación. Me fascina y espero que a ti también te haya gustado. Hubo unas que no pegué, otras que sí, seguro tú pegaste todas. Ahora debemos irnos a un pequeño corte y al regreso atento porque tendremos nuestro laboratorio del dibujo. Pero eso será cuando volvamos con Dibujo Lab. Y ya estamos con más en nuestro programa Dibujo Lab, casi terminando por el día de hoy. Sin embargo, me gustaría que con todo lo que hemos visto hoy, te pongas a pensar cuál fue tu parte favorita del programa de hoy. Aprendimos mucho sobre el drapeado, el tenebrismo, museos, artistas, un montón de cosas. Hay bastante para escoger, pero si aún no lo has decidido, aguántate porque se viene nuestro segmento Laboratorio del Dibujo. Ya sabes, esto todo me lo tienes que decir a nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Ahora yo sí me preparo porque el próximo segmento que vamos a tener es mi preferido. Y para eso me despejo las mangas de esta manera para que nada me estorbe o me moleste a la hora de trabajar. Te sugiero que hagas exactamente lo mismo y si estás listo a dibujar. Hoy aprenderemos cómo jugar con las luces y las sombras para conseguir un dibujo inspirado en el tenebrismo. Prepárate que ya empezamos. Los materiales a usar serán bastante simples: lápiz de grafito y hoja de papel. No necesitas nada más. Antes conocimos sobre el tenebrismo y cómo nacía del claroscuro pero llevado mucho más al extremo, con contrastes de luz y sombras muy exagerados, pasando de un fondo en completa oscuridad a un punto de luz bien definido que convierte la composición en una escena muy dramática.
Para nuestra práctica empezaremos haciendo el boceto de un rostro femenino. Esa es mi idea. Estará un poco en perspectiva y desde ya podemos ir pensando en las zonas que llevarán más luz y aquellas que llevarán más sombra. Generalmente me gusta trabajar con lápices de diferentes durezas para graduar con mayor control la intensidad de las líneas, usando un H para los bocetos y de ahí un 2B, un 6B o incluso un 12B para las zonas de máxima oscuridad. Así voy remarcando y completando la figura. Con sus facciones definidas se inicia el trazado de sombras. No tiene que ser perfecto. Por ahora, el objetivo es darnos una idea de qué zonas serán oscuras y qué zonas no. Como vimos antes con la diferenciación de zonas tonales, recuerda que en el tenebrismo los contrastes son muy dramáticos, así que las sombras deben delimitarse con precisión. Ahora, lista la silueta del rostro, vamos agregando más elementos como el cabello y el cuerpo. Empecé de la manera en que lo hice porque en el tenebrismo, la luz es a su vez un recurso mostrado como punto focal de la obra, donde no solo desarrollas escenas crudas y misteriosas, sino que guías el ojo del espectador a donde tú quieres que mire. En este caso, el punto focal es el rostro, será la parte de mayor luz y a donde la atención debe dirigirse. En la misma proporción rellenaremos el fondo resaltando esa distinción entre luz y oscuridad. Otro elemento característico del tenebrismo es que estos contrastes permitían una ejecución de espacio y profundidad mucho más realista comparado con otros movimientos artísticos de la época. Sin duda una técnica que debes conocer y aplicar. Ya que el grafito posee cierto brillo, los tonos más oscuros nunca serán realmente negros. Para ello se necesita cierto grado de opacidad que absorba la luz. Así que, en ese caso, la mejor opción para la sombra sería el carboncillo. Podrías utilizarlo en conjunto con el grafito y así te ayudará a obtener esa atmósfera que tanto deseamos. Con mucho cuidado repetimos el proceso de definir y sombrear esto cuantas veces sea necesario. Simplemente agregar más contraste. Tómate tu tiempo y avanza con paciencia. La oscuridad es muy importante cuando dibujamos en este estilo.
Ya casi vamos terminando. Y me gusta cómo se ve. ¿Tú qué dices? ¿Se cumplió el objetivo? Me gustaría que lo intentaras y me mostraras tu propia composición de este estilo. Quizás hasta sea mejor que la mía. Luego de sombra, luz y drama, ya está. Hemos logrado un dibujo inspirado en el tenebrismo. Con mucha práctica serás capaz de dominar cualquier técnica. Así que sigue experimentando con el color, deja salir tu creatividad y en esta ocasión, por supuesto, no olvides firmar tu obra. ¿Y qué te pareció eso? ¿Crees que pude captar el dramatismo y teatralidad? Bueno, si no, seguimos practicando. Lo mismo para ti. No debes preocuparte si no te sale perfecto a la primera. Estos son procesos que llevan su tiempo. A mí me tomó un montón de años siquiera aprender a hacer una cara. Por eso te quiero invitar a que sigas intentando, experimentando, conociendo el color, las luces, las sombras, estilos y técnicas y quién sabe, quizás seas el próximo artista que marque la historia. Ahora espero que todo lo que hayas visto hoy te motive a que nos vuelvas a sintonizar en una próxima edición de Dibuja Lab.